Y estaba yo en el aeropuerto volviendo a Madrid y me llama una persona muy cercana a mí que sigue trabajando en Saffron y me dice, Jacob, hemos ganado YouTube. Y yo estoy en medio del aeropuerto de Viena y me pongo a llorar. Me pongo a llorar como alguien que dice, no me puedo creer que una cagadita de pollo, porque Saffron no deja de ser, somos 90, 100 personas, somos en la dimensión de las empresas, en la dimensión de YouTube, en la dimensión de Meta, somos una mierda. Y que confiaran en nosotros por todo lo que habíamos hecho, me puso a llorar, porque yo, que la gente que me viera a mí pensaría que me había pasado algo. Un diseñador que trabajaba con nosotros me dice, el otro día estuve con mi abuela y me pregunta a mi abuela, ¿en qué trabajas? Y digo, en una empresa de branding. ¡Anda! Como el tío Paco también. Oye, ¿y el brandy? ¿Una botellita me puedes traer para Navidades? Bueno, pues nosotros, el brandy no es lo mío. Lo mío es el branding. Y entonces nuestra idea era además que Facebook debería de cambiar el nombre, que no se podía seguir llamando Facebook Inc. No pues. Entonces ganamos fenomenal, ¿verdad? Y luego nos llaman a los 3 días, oye, mira, hemos tenido una reunión con Mark y Mark dice que Facebook is very close to his heart y que no va a cambiar el nombre. Nos llaman de una compañía petrolera de Pakistán. Soy judío. Ir a Pakistán no es el sitio más amigable. Y el hotel llega lleno de barricadas, lleno de no sé qué. Digo, que Wally en un momento dado me dice, well, Jacob, if you die, you die. ¿Cómo que if you die, you die? And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Taking things so Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Oh, Por fin. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? Conoces Meta, ¿verdad? La empresa detrás de Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, la sexta empresa más valiosa del mundo. Pues, ¿qué pasaría si te dijera que la empresa detrás de todo ese concepto, detrás de esa marca, es española y que la persona encargada de liderar ese proyecto es nuestro entrevistado de hoy? Jacob Benbunan hoy nos viene a hablar de emprendimiento y de marca, pero sobre todo de un sueño que tuvo hace casi 25 años, cuando estaba cerca de cumplir los 40, de crear una empresa que pudiese asesorar a las empresas más importantes del mundo, da igual donde estuviesen, sobre cómo crear una identidad corporativa y una marca memorable, que fuera fácil de distinguir y que se mantuviese en el tiempo. Y vaya si lo consiguió, trabajando, ideando o redefiniendo marcas como YouTube, Vueling, Meta, Bankinter, incluso marcas de ciudades como Viena o incluso ONGs como la Asociación Española contra el Cáncer. Para mí esto es un claro ejemplo, un recordatorio de que en España tenemos emprendedores y empresarios increíbles e íntegros. Es espectacular pensar que frente a mí estaba sentado una persona durante 2 horas que ha estado trabajando mano a mano con Mark Zuckerberg, que es probablemente la persona más influyente del mundo. Bienvenidos al episodio número 12 de Rompiendo el Molde. Hoy con el soñador que redefinió el concepto de marca, Jacob Benbunan. Jacob, muchas gracias por estar aquí. Para alguien que nos esté escuchando y tal vez no te conoce, ¿nos puedes explicar brevemente en 2 frases quién eres y qué esperarías que el oyente saque de esta conversación? Yo soy una persona que tuvo un sueño hará 28 o 29 años de montar algo que genuinamente combinara la estrategia con el diseño, la cultura y la experiencia, y que he tenido la suerte de poder montarlo gracias al apoyo de muchísimas personas que sin ellas en la vida hubiera sido posible, empezando por Ana, mi mujer, y siguiendo por un equipo extraordinario de profesionales que me han acompañado, muchos desde el primer día cuando Wally Ollins y yo empezamos Saffron hace casi 25 años. Tengo 63 años, pero me encuentro con la misma fuerza de cuando tenía 36. Y me encanta estar aquí contigo y me encanta estar aquí compartiendo un poquito de mi experiencia para que los oyentes se vayan
con 2 mensajes. Uno, que emprender es sanísimo, que no es fácil, pero que es sanísimo y sobre todo que te da unas satisfacciones infinitas. Y 2, que el mundo de las marcas es mucho más profundo que un dibujo, que un nombre o que una campaña de publicidad. Entraremos luego en emprender y en el mundo de las marcas, pero vayamos al inicio. Me encantaría saber cómo fue tu infancia y qué aspectos te marcaron más. Yo tuve una infancia muy feliz. Yo nací en Marruecos. Mi padre había venido aquí a España a estudiar arquitectura en el año 47. Volvió, se casó con mi madre, nací yo y luego yo nací en el año 61 y y en ese momento pues España estaba en un boom de construcción, de la reconstrucción del país, que pasó un periodo de posguerra importante y a partir de los años 60 fue el gran boom de España y había mucho trabajo de construcción, mucho trabajo de arquitectura y mis padres decidieron venir a España. Yo vine a España cuando tenía 2 meses. O sea que yo he estado más tiempo en Marruecos de vacaciones que viviendo. Y me encanta Marruecos, nos encanta Marruecos, solemos ir muchísimo. No nos queda familia ya ahí. Fui al liceo francés porque en el año 66, cuando yo entré en el liceo francés, realmente para alguien como nosotros solo había 2 posibilidades: o ibas al colegio alemán o ibas al liceo francés, porque la alternativa era un colegio religioso que, con lógica, mis padres optaron por llevarme y a mis hermanos a un colegio laico. En el liceo francés pasé toda mi infancia y toda mi juventud, y luego tuve la inmensa suerte de que mis padres me enviaran a mi hermano Elías y a mí a estudiar inglés, a perfeccionar el inglés a Estados Unidos. Y en ese viaje, que fue una epifanía, yo tengo una carta que todavía la tengo, cuando murieron mis padres la recuperé, que la envío y les digo, si yo tuviera la posibilidad de estudiar aquí sería... Y mis padres los 2 me dijeron que si podía académicamente y que si quería, pues ellos estarían ahí para ayudarme. Tuve la suerte de estudiar en Boston, estudié ingeniería y equivalente a ingeniería industrial. Y por si no estaba convencido, luego hice un máster también en ingeniería para darme cuenta que nunca iba a trabajar como ingeniero. No me arrepiento en absoluto de ello, me parece que ha sido una formación maravillosa, que me amuebló la cabeza de una manera muy especial y volví aquí con 25 años. ¿Y qué te enamoró con tanto 24 años volví. ¿qué te enamoró tanto de Estados Unidos para mandarle esa carta de ojalá poder estudiar aquí? Me formé en el sistema francés, ¿no? Que es un sistema bastante elitista, donde si eres bueno te cuidan y si eres normal, casi mejor que trabajes mucho pero no te cuidan mucho. No es como el sistema británico, que tú conoces muy bien y que Gabriel, mi hijo pequeño, también tuvo la suerte de estar 4 años en él, donde potencian las fortalezas que tú tienes. En el sistema francés, o como llamo yo, el sistema napoleónico de educación, que es un poco también como el que había en España antes o como el que hay en Italia, si quieres triunfar tienes que ser ingeniero y si quieres triunfar tienes que saber mucho de mates. Yo creo que por eso yo estudié ingeniería. No creo que estudiara ingeniería porque era un ingeniero convencido. Quería demostrarme a mí mismo que la educación que había recibido en el colegio yo era capaz de seguir hasta el final. Y en Estados Unidos viví el futuro. Entré en una sala de ordenadores donde había, no sé si 300, es que en España eso no, estoy hablando del año 70, cuando fui la primera vez, ¿no? Vi las aulas de las universidades, estaba en Boston, estudiamos en Boston, mi hermano Elías y yo, estuve en MIT, estuve en Harvard, estuve en Boston University, y era como, pero aquí se ve un acceso al conocimiento, un acceso a la investigación que me fascinó, pero desde la ignorancia, ¿no? Y
Y no me equivoqué. La verdad que he tenido la inmensísima suerte de haber tenido la oportunidad de estudiar ahí y tengo unos recuerdos absolutamente maravillosos de mi carrera ahí. ¿Y qué es lo que más te gustó de la manera de enseñar La o de manera de educar? enseñar es, este fin de semana lo hablábamos con una persona. En Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque es donde he estudiado, seguro que hay otros países donde también es así. Un buen profesor no es un profesor que te catea. Mm. Un buen profesor no es un profesor que no te recibe porque tiene mucho trabajo y porque está muy liado. Un buen profesor es aquel que antes de un examen, yo me acuerdo que teníamos un examen de termodinámica el martes. Y el viernes que teníamos clase con él, nos dice, oye, yo voy a estar fuera este fin de semana, ese es mi teléfono, no había móviles, obviamente, en esa época, pero mi teléfono, my home number, and if you have any queries, if you have any doubts, por favor, llamadme. Esa es la diferencia fundamental. Un buen profesor ahí es un profesor que hace que aprendas. Y si aprendes, los exámenes son una delicia porque los haces, te salen bien, te suelen salir bien. Para mí, la diferencia fundamental entre el sistema educativo que yo recibí en el liceo francés y el sistema educativo que he visto que mis hijos mayores, Moisés y Sol, o que Ana, mi mujer, tuvo en ICADE, es radicalmente. No quiero decir que en ICADE no se formaran maravillosamente porque se han formado fabulosamente, o Sol en medicina, pero lo importante para un profesor en una buena universidad americana es que aprendas. No es que tú te vayas con la idea de que Mr. X o Mrs. Y she's really tough and she makes you work incredibly hard. Ese no es el objetivo. Es que, wow, I learned so much with her or with him. Y para mí eso fue determinante, la verdad. Entonces, después de estudiar la carrera y el máster en Estados Unidos, como ingeniero, vuelves a Madrid. Luego, en el verano del 85 y después de un par de meses en HP, que no me sirvieron de mucho, me incorporo a KPMG en el equipo de estrategia. Y ahí paso 6 años maravillosos, porque me incorporo a KPMG en marzo del 86 y es justo en el momento en que España firma la adhesión a la Unión Europea y hay 6 años, recordaréis, de transición entre el año 86 y el 92 cuando finalmente se firma la adhesión. Y en ese momento hay una avalancha de intereses, sobre todo anglosajones, hacia España, para invertir. España era un país muy especial comparado con Portugal o Grecia, que se incorporaban a Europa en el año 86, en el año 92. España era el país más grande, era el país que necesitaba más infraestructuras, era el país que tenía una capacidad industrial mayor de los tres y había que la banca había mucha necesidad de mejora de la banca y de los servicios financieros y de concentración. Y hubo un interés. Entonces, como yo tenía esa suerte que ahora mismo es higiénica, ¿no? Que hablaba idiomas. Totalmente. Porque en el año 86 en España hablaba idiomas 4. Ahora todo Dios habla idiomas. Entonces yo tuve esa suerte. Y luego tuve la inmensa suerte que 2 años después de incorporarme a KPMG, Ana, la que soy mi mujer, se incorpora a KPMG y entonces nos conocimos ahí. Bueno. Entonces, es que ya no puedo pedir más, ¿no? a esa experiencia. Y nos hicimos unos amigos que seguimos siendo amigos de ellos. Y Ana y yo estábamos en el mismo equipo y trabajábamos mucho con la oficina de Londres porque había muchísimo interés coordinado por la oficina de Londres con España. Y fueron 6 años maravillosos, ayudando a compañías a entrar en España, ayudándoles con la estrategia y aprendiendo. Porque cuando tú sales del máster, te crees que lo sabes todo. Y no tienes ni puta idea de nada. Y además yo cometí el error, en cierto modo, porque si tenías una cierta nota, podías hacer el máster inmediatamente después de... Era un programa muy interesante y tal y cual. Hice el máster sin experiencia intermedia, que yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que para hacer un máster es mejor tener una experiencia intermedia. Y realmente no sabes nada. Y lo aprendes trabajando con gente súper potente que trabaja contigo. Y ahí
fue un auténtico... una experiencia única de aprender el mundo empresarial, ¿no? Y maravilloso. Me encanta porque, claro, tú explicas que trabajabas con la oficina de Londres y ahora todo el mundo cuando dices, no, trabajo con Londres, se imagina una llamada de Zoom muy sencilla y tal. Claro, ¿cómo era trabajar con la oficina de Londres? La primera vez que yo fui a Londres, de trabajo, trabajábamos para una compañía de logística, que estaba muy interesada en comprar una compañía de transporte de temperatura controlada en España. Esa compañía inglesa ya no existe, pero es irrelevante para esto. Teníamos una reunión en 10 días. Y me acuerdo que Ana y yo y nuestro jefe, que era un tío excepcional, que era inglés, pero estaba en Madrid viviendo, se llama George Hayes, íbamos a viajar y estuve pensando en ese viaje, yo creo que 6 días. Voy a ver, no sé qué. Ahora vas a Londres, tenemos una oficina en Londres, voy a Londres como el que se va a Mercadona. Vamos, ya me voy a Barajas, cojo el avión, me voy y ni me doy cuenta. Evidentemente, ahora te voy a contar lo que pasó después de mis 6 años en KPMG, que es también a la gente le parece surrealista, ¿no? Ir a Londres entonces era una experiencia, era la primera vez. Yo te iba a comentar antes que llegó un momento en que me cansé. Mucho número, todo muy dry. Mi padre era arquitecto, como te comenté, y yo crecí en un entorno donde el diseño y la arquitectura y el arte pues estaba en casa siempre. Y estaba aburrido al final y al cabo. Y de golpe me llama un headhunter inglés diciéndome que había una empresa que se dedicaba a la identidad corporativa, que tenía mucho interés en contratar a alguien para desarrollar el trabajo en el mundo hispanohablante, en España, sobre todo, por las mismas razones. Era en el año 91. España no había formalmente entrado todavía en la Unión Europea y había mucho trabajo en España. Y digo, ¿qué es la identidad corporativa? Yo no tengo ni idea. Entonces me dice ella, la headhunter, la empresa se llama Wolf Hollins. Ni idea, ¿no? Mi vida de Wolf Hollins. Y entonces, ¿qué hace ella? Me envía un folleto. Claro, entonces no había Google, ni había Internet, ni había nada de nada. Entonces al cabo de unos días, recibo el folleto de Wolf Hollins. Y en ese folleto, en esa brochure, explicaban que ellos a lo que se dedicaban era a hacer la estrategia y la cultura de una empresa visible. Sí. O sea, compaginaban estrategia con diseño. Dije, pero, joder, es que esto es mi sueño. Porque compagino la estrategia, que me sigue gustando mucho, con todos los aspectos visuales y de hacerlo tangible en cierto modo. Al cabo de 6 meses me contrataron y entré en Wolf Hollins en diciembre del 91 y la última entrevista que la tuve con Wally Hollins, que eventualmente se convirtió en una persona que era 30 años mayor que yo, que fue el fundador de Wolf Hollins, uno de los fundadores de Wolf Hollins, y que acabaría convirtiéndose en mi mentor más cercano y mi socio cuando montamos Saffron unos años después, ¿no? Es muy gracioso eso, que es que ahora hay Zoom, pero entonces tuve que ver lo que era esa empresa a través de un folleto, ¿no? Y lo que ha cambiado el mundo entonces no te puedes imaginar, claro. Para ti, ¿cuál fue el principal aprendizaje en esos años en KPMG? Porque, claro, hay que hacer una puntualización también. Tú entras en KPMG, ahora todo el mundo piensa en KPMG. Claro, hay miles de personas en KPMG que hablan idiomas, que han estudiado fuera, etcétera, pero tú en ese momento tenías un perfil bastante singular, ¿no? Porque una persona que hubiese estudiado ingeniería en Estados Unidos con un máster y con idiomas era algo muy único. Era como, me miraban como diciendo, wow, este tío es la leche, joder, Ahora, dice, tuve esa suerte, que tuve la suerte infinita de ser un privilegiado, que mis padres me permitieran ir a estudiar ahí. Tuve la suerte de que me cogieran una empresa de servicios, que a mí siempre me gustaban los servicios, es decir, servicios profesionales e internacional.
Y desde muy pronto que había una relación muy estrecha con la oficina de Londres. Claro, para mí eso era eh, abrirme o seguir en esa ventana internacional que yo tuve la suerte de conocer viviendo 5 años en Boston, eh, trabajar, ir a reuniones pues en Londres, como luego fui a reuniones en París, como luego tuve que ir a reuniones en Alemania para cuando unos bancos alemanes estaban entrando en España, luego ir a México, o sea, era todo como... yo hablaba con mis amigos que no trabajaban en empresas así, claro, para mí ellos eran pues gente que, pues bueno, que les iba muy bien, pero que trabajaban en entornos puramente locales. Y yo pues, desde los 25 años tuve la suerte de exponerme al mundo internacional y a la realidad internacional y a darme cuenta que el mundo es muy distinto al mundo que yo conocía, ¿no? Y yo ya verdad que había vivido fuera tal y cual, pero el mundo que yo conocía de España, que nos encanta a todos, es culturalmente tremendamente distinto a lo que tenemos ahí fuera. Y ahora lo tenemos mucho más cerca por 100 millones de razones, pero entonces era un descubrimiento fascinante. Volvamos a aquella llamada para trabajar con Wolf Hollins de una empresa que no conocías, liderada por una persona que no conocías. ¿Cómo te convence esa señora, no? Me comentabas que fue, claro, cuando te habla de lo que hacen ahí, donde se une un poco pues, la estrategia con algo más estético, que era algo que tú habías visto en casa, fue algo que te llamó la atención, pero claro, tú estabas Cómodo en en una empresa, KPMG, claro. sí, una ¿Cómo? empresa prestigiosa, Eso es. con una carrera razonablemente bien. Yo necesitaba un cambio, necesitaba aire, ¿no? Eh, porque aquí veía que sí, que hacíamos trabajos interesantes, pero que era muy estrecho. Todo lo que se hacía era muy estrecho. Y esto me daba la posibilidad de una ventana que yo desconocía, mm, que me abría, más que una ventana, un balcón, que me abría un mundo potencialmente, porque nadie te puede prometer nada, ¿no? Pero potencialmente que si yo tuviera la fuerza de montarlo, pues podría tener una experiencia maravillosa. Y a pesar de ser empleado de Wolf Hollins, cuando yo empiezo en Londres, trabajo en Londres unos 6 meses y luego me encargan abrir la oficina de Madrid. Pero me encargan abrir la oficina de Madrid, toma, abre la oficina de Madrid. O sea, realmente yo era empleado de Wolf Hollins, pero en cierto modo había un elemento de emprendimiento importantísimo. Absoluto. Oye, yo te suelto ahí y tú tienes que desarrollar el negocio, tienes que hacer de consultor, tienes que hacer de project manager y ya te proporciono yo los diseñadores cuando los necesites. Y ahí fue mi primera experiencia de emprendimiento, aunque no arriesgaba nada. Bueno, arriesgaba mi puesto de trabajo, pero que ya era algo, pero no arriesgaba dinero personal. Y ahí me tuve que buscar las habichuelas, me tuve que buscar el apoyo de los de Londres que siempre miraban a España como África, que como algo circunstancial, que vale que sí, que España se incorporaba a la Unión Europea y que iba a tener un periodo de crecimiento, que luego no fue así, porque en el 93 hubo una crisis en España económica horrorosa. eh, y, y fue embarcarme en algo que eventualmente acabó teniendo como 30 empleados en Madrid, cuando yo decidí dar el salto y eh, irme a un cliente, ¿no? En España habíamos desarrollado mucho trabajo en telecomunicaciones, un cliente nuestro que fue Gono, que creamos nosotros desde cero, me ofrecía algo que me parecía un cambio muy interesante. Era el año 2000, era el boom de las .com y me ofrecían ser consejero delegado de una filial de ellos que era Onolab, iba a ser la empresa de internet de banda ancha de Cable Europa. Duró 11 meses, porque me di cuenta que lo mío es... lo mío era... sí, tuve que montar Onolab, que luego fue algo bastante complejo, porque había más política que empresa. Y a los 6 meses, Wall y yo seguimos en contacto. Wolf Hollins se vende a Omnicom y
y poco a poco voy cocinando la idea con Ana de, ¿y si doy el salto y monto yo una consultora de marca? Y entonces estamos Ana y yo pasando un fin de semana en una casa de campo que tenía Wally y le digo, oye, Wally, yo voy a montar una consultora de marca. Ya se había vendido Wolf Holdings a Omnicom y me dice Wally con 2 cojones, why don't we do it together? Con 70 años tendría. Pero que Wally Holdings te dijera, es como si quieres, a ver cómo te voy a... es que quiero hacer una consultora de marketing y Philip Kotler te dice, lo hago contigo. O quiero montar un equipo de fútbol y Mbappé, bueno, Mbappé no, pero porque ya estaba como medio Zidane. jubilado. Sí, Zidane te dice, oye, porque lo hacemos juntos. Y era como, no me puedo creer que el gurú, el que se inventó esto, vaya a ser mi... En fin, nos llevábamos de puta madre y éramos la verdad, estábamos muy cerca el uno del otro. Y hay unas razones muy divertidas que ahora te cuento. Y me tiré a la piscina y que igual y me dice, Jacob, mira, esto estamos hablando del año 2001, ¿no? Sí. En el 2000 ya empezábamos a hablarlo y en el 2001, pues en el 2001 me dice, Jacob, tienes 40 años. Tienes ya una madurez profesional, has trabajado pues 10, 12, 11 años. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Hablé con Ana, por supuesto, y dijimos, vamos, para adelante. Y fast forward, aquí estamos. Me parece increíble que la mayoría de las personas que veis este podcast de manera recurrente aún no estáis suscritos al canal. Si te gustan los episodios, te resultan interesantes y quieres que siga subiendo contenido de calidad, este es el momento de suscribirte. Yo, a cambio, me comprometo a ir subiendo el nivel en cada episodio. Muchísimas gracias por tu apoyo. Volvemos al episodio. Qué bueno. Me gustaría profundizar en Sí, tu claro, relación con Wally, Sí. porque, como tú decías, era un gurú, era Pero un total. pionero en esto. Impresionante. A mí lo que me llama mucho la atención cuando cuentas la historia es que él decide, entre comillas, apadrinarte Sí, total. y tener preferencia porque tú trabajes con él en los proyectos, en una empresa muy grande. ¿Por qué crees que era así? Porque creo que eso le puede ayudar bastante a la gente, ¿no? A Sí. entender qué puedes hacer tú para que una persona con Así, tanto recorrido claro. se fije en ti. Hombre, a mí no me gusta mucho... Yo creo que Wally ve en mí una persona que no es inglesa, una persona que no obstante tiene una ambición emprendedora importante, pero muy sana, una ambición, una ambición sana, emprendedora para empujar el negocio. Una persona que se quiere comer el mundo y dice y que soy 30 años más joven y dice, pues no lo voy a hacer, es que voy a probarle y empezamos a trabajar juntos en proyectos. Yo tuve la suerte de estar, bueno, yo estaba en el equipo que creó la marca Orange. Claro, cuando ahora, claro, pero cuando dices, joder, es que la marca... Luego te contaré una anécdota de Orange. Pues en el año 93, que una marca de teleco se llamara Naranja, era como, a estos tíos se le ha dio la olla. Y todos conocemos el éxito de esa marca. Y trabajamos mano a mano con Ratan Tata, que también ha muerto ya, dándole la vuelta a Tata, que es el pilar de la industria india. Y a la vez trabajábamos por una compañía, un grupo industrial mexicano en Monterrey, también Hugo y yo. Cuando empezamos a trabajar, el grupo mexicano, el grupo Pulsar se llamaba, facturaba $10.000 millones al año y Tata facturaba $10.000 millones al año. Grupo Pulsar ya no existe y Tata debe estar en $600.000 millones al año. Y yo tuve la suerte de trabajar con Wally y de estar con Ratan Tata varias veces. Y lo mismo pues con Óscar Fanjul Repsol, que tuve la inmensa suerte de estar bastante metido y tratar con Óscar, con
gente del central y del hispanoamericano cuando se fusionan. Es que estoy hablando de una historia de España que para todos vosotros ya es totalmente irrelevante porque ahora todo eso es el Santander. Repsol sigue siendo Repsol y la última marca, la renovación de la marca Repsol, tengo el privilegio de decir que la hemos hecho nosotros y para mí cuando nos invitan al concurso digo, es algo muy especial porque es que hace 30 y tantos años yo participé en la creación de Repsol pasando por INH, ¿no? Desde que era el Instituto Nacional de Hidrocarburos a Repsol. Y me miró con un ojo bueno y yo me dejé ver y estuvo en mi boda, su hija estuvo en nuestra boda, llevó parte de las cosas y luego teníamos una cosa muy divertida, Wally y yo soy judío sefardita y Wally era judío ashkenaz y siempre teníamos, él era judío ashkenaz, pero era muy poco, no era nada observante y nosotros mantenemos las tradiciones y mantenemos y entonces siempre yo le picaba, pero ¿cómo comes cerdo? Y dice, Jacob, do me a favor. Y cómo no sé qué, y él me hablaba de cosas de ashkenaz, que son los judíos del centro de Europa, y yo sefarita, que son los judíos que vienen de España y del norte de África y tal. Y ahí había una conexión indescriptible, pero que era una unión muy, muy potente. Y yo creo que, fíjate, subliminalmente, eso ayudó a esa confianza que acabamos teniendo él y yo. Claro. Fue una relación maravillosa. Yo me siento... Wally hablaba conmigo 3 veces al día. Hablaba conmigo más que con su hijo. Con cualquiera de sus hijos, que tiene 4, que tenía 4. Y era un humanista del siglo XX, XXI, impresionante. ¿Y por qué emprender con 40 años? ¿Qué querías hacer diferente en ese momento? Mira, hay una cosa que cuando veo gente joven... Yo tengo yo voy a dar doy el keynote speech de la graduación del IE el miércoles. Qué bueno. Para 5 colleges, no 5 programas. Y me pidieron que hablara, que no hablara más de 8 o 10 minutos y que por supuesto no hablara de política, obviamente, ni de mí. Obviamente no voy a hablar de mí ni de política y mi objetivo en el discurso que tengo, las palabras que tengo preparadas, no soy Steve Jobs ni voy a hacer el discurso de Stanford, pero es qué recomendaciones les doy a estos jóvenes que están acabando su bachelor of lo que sea. Y cuando hablo con gente, con jóvenes así, y muchos de ellos ahora mismo... ahora ya quizá menos, pero hubo una época, ahora unos años, que era la fiebre de las startups. Y todos querían hacer una startup. Y todos querían hacer una startup porque decían, y la voy a vender por $1 billion en 4 años. Y yo decía, pero ¿dónde vas? Alma de cántaro. Inténtalo, vas a aprender muchísimo, tal, pero yo, que soy de otra generación, soy un baby boomer, pensé que después de 11 años de experiencia ya había recorrido lo suficiente como para, si tenía dentro de mí ese germen, ¿no?, de montar algo, tenía suficiente bagaje como para dar ese salto, ¿no? ¿Qué opción tenía con 40? ¿Seguir trabajando en Wolf Olin, subirme a otra agencia de branding, ir bien, hacer proyectos y no sé cuánto? Sí, ayudar a empresas, por supuesto, pero combinar eso, hacer proyectos, ayudar a empresas, ayudar a crear marcas que representen el alma de esa organización, combinado con montar una empresa que haya podido conseguir hacer Meta o hacer YouTube o ahora mismo trabajando con los operadores del Shinkansen en Japón y que te llamen desde empresa X o empresa Y, la satisfacción, no solamente, por supuesto, de la satisfacción que tienes, y todo mi respeto a la gente que trabaja como empleados en competidores nuestros, ¿no?, porque son grandísimos profesionales, pero es muy difícil
sentir lo que sientes cuando ganas un encargo siendo tú el que montó esto. Yo, cuando ganamos YouTube, yo estaba en el aeropuerto de Viena porque estábamos trabajando con el mayor operador de teleco de Europa Central, que es una compañía austríaca que se llama Uno, que seguimos trabajando con ellos. Hace de esto como 10 años, 12 años, yo qué sé. Y estaba yo en el aeropuerto volviendo a Madrid y me llama una persona muy cercana a mí que sigue trabajando en Saffron y me dice: Jaco, hemos ganado YouTube. Y yo estoy en medio del aeropuerto de Viena y me pongo a llorar. Me pongo a llorar como alguien que dice: no me puedo creer que una cagadita de pollo, porque Saffron no deja de ser, somos 90, 100 personas. Somos en la dimensión de las empresas, la dimensión de YouTube, la dimensión de Meta, somos una mierda. Y que confiaran en nosotros por todo lo que habíamos hecho. Me puso a llorar, mira, porque yo, que la gente que me viera a mí pensaría que me había pasado algo. La combinación de tener éxito profesionalmente, pero además que ese éxito pase por algo que has creado tú y que has tenido la suerte o la mano izquierda y la mano derecha de poder montar un equipo que te ha acompañado, que ha hecho que tú triunfes, porque yo solo en mi vida hubiera llegado aquí. Yo, si no, hay como una media docena de personas que siguen trabajando conmigo, que si no hubiera sido por ellos, yo en la vida hubiera llegado a donde he llegado, vamos, ni harto de whisky. Vamos, harto de whisky seguro que no, pero... Tengo una pequeña sorpresa para ti que creo que puede ser un buen momento para enseñártelo. Es muy breve, pero creo que es el momento perfecto en la entrevista. Cuando puedas, le das a play. ¡A Sol! A ver, espérate que me la gama. Hola, papá. Pues mi pregunta es, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías a tu yo de cuando empezaste Saffron? Pues tener seguridad en ti mismo. Tener la seguridad en ti mismo de que tienes los mimbres para conseguir tu sueño. Tener paciencia. Que las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Que tener las ganas de trabajar y trabajar mucho, porque las cosas se consiguen. Por supuesto que el talento es importante, por supuesto que tus capacidades son importantes, pero si no trabajas, las cosas no salen. Y el trabajo gota a gota, paso a paso, es el que hace que te afiances y que consigas llegar ahí. Y luego tener el ojo, la intuición, la suerte de poder rodearte de gente mejor que tú. El secreto es: contrata siempre a gente que sea mejor que tú. Si tú tienes y no es fácil. Qué difícil es eso. Hay mucha gente que le cuesta muchísimo, primero porque tienes que tener mucha seguridad en ti mismo, tienes que tener mucha tranquilidad, porque hay mucha gente que piensa: si contrato a alguien que es mejor que yo, me va a hacer la cama y algún día me echa de aquí. No, pues es que no, eso no va a pasar. Si eres capaz de atraer a gente potente, gente buena y gente a la que sabes motivar, y no solamente se motiva con dinero a la gente, por supuesto el dinero es muy importante, pero la sabes motivar personal y profesionalmente, y luego tienes un poquito de suerte, porque en la vida un poquito de suerte pues es necesaria. Las cosas funcionan. Ahora me dices: ¿empezarías otra vez? Mira que... pero me costaría mucho. Cuando yo pienso que en el año 2001 Wally tenía 70 años, 71 años. Wally nació en el 30. Digo, yo con 71 años me voy a poner desde cero, después de haber llegado a la cumbre. Claro. Wally había llegado, que era
¿sabes? Commander of the Order of the British Empire, que era tal, que iba a restaurantes y te ibas con él a un restaurante y era como, joder, macho, es como un actor de cine. Empezar desde cero. Si yo dentro de 7, 8 años vienes tú y me dices, Jacob, vamos a montar Pimienta, Pepper, una consultora de... Digo, hijo mío, macho, pues no sé yo. Sí, también ha cambiado mucho, ¿no? También el mundo no es el que era hace 25 años y la competencia es feroz. Pero fíjate, hay muchísimas consultoras de marca que han nacido hace poco y que lo están haciendo maravillosamente porque los clientes ya están cansados de los grandes grupos de comunicación, de las grandes empresas que se dedican a esto y les está yendo fenomenal, ¿no? Pero tienes que tener... Fíjate, yo creo que Wally ahí también porque tenía lo suyo un tío de 40 años que tenía la juventud y madurez suficientes como para tener la fuerza de empujar, ¿no? Pero es duro de narices. Me gustaría que la gente que nos escucha entienda bien qué es el branding y cómo se diferencia, ¿no?, del marketing o de la publicidad. Y podemos usar, si te parece bien, el ejemplo de Saffron, que como nombre y como marca Fenomenal. creo que es un buen ejemplo. Voy a empezar contándote una anécdota. Un diseñador que trabajaba con nosotros me contó una cosa que para mí es que ya no trabaja con nosotros, pero me dice, el otro día estuve con mi abuela y me pregunta mi abuela, ¿en qué trabajas? Y digo, en una empresa de branding. ¡Anda! Como el tío Paco también. Oye, ¿y el branding? ¿Una botellita me puedes traer para Navidades? Bueno, pues nosotros, el brandy no es lo mío. Lo mío es el branding. Entonces, Qué bueno. Es muy importante entender que una marca no, es decir, cada vez se entiende mejor lo que es una marca, pero una marca obviamente no es un nombre, no es un logo, ni es una campaña de publicidad. Una marca es aquello que cierras los ojos y te lo puedes imaginar. Es la promesa, es una promesa, pero esa promesa sin más no es suficiente. Es la promesa de una experiencia, porque tú haces que esa promesa empiece a tomar forma cuando la vives. Y la puedes vivir en una app, o la puedes vivir en una tienda, o en la cabina de un avión, o en un banco, o en un restaurante. Y lógicamente hecha realidad. Una vez un periodista me preguntó que definiera marca con 3 palabras y dije la promesa de una experiencia hecha realidad. Y para trabajar en eso tienes que entender lo que hace que esa empresa es lo que es, por qué es única, qué tiene que no tiene el otro, qué tiene de auténtico. Porque si no tienes elementos de autenticidad, aunque seas una startup, si no tienes un elemento de autenticidad, si no tienes raíces o una idea potente, pero que está realmente arraigada con un proyecto, es como un castillo de naipes que se desmorona. Pero ser auténtico no es suficiente, porque si eres muy auténtico y no le llegas a las audiencias y no eres relevante, no vendes. Y si no vendes en un mundo, en un entorno capitalista como en el que vivimos en muchos países del mundo, pues no funciona y acaba implosionando o desapareciendo. Entonces, esa promesa o la promesa de esa experiencia tiene que ser auténtica y tiene que ser relevante. Si consigues articular la idea de autenticidad y relevancia y luego la dotas o lo dotas de una diferenciación, ya sea en el tono de voz, ya sea en tu expresión visual, ya sea en la sensación que te da al entrar en su entorno o en tu experiencia online, consigues algo redondo que, por supuesto,
no te asegura el éxito, pero que por supuesto, si el modelo de negocio y la estrategia son los correctos, tienes muchos billetes en esa lotería para que te toque la lotería. Entonces, una marca, lógicamente una marca necesita un nombre, una marca necesita una expresión visual. Por supuesto que una campaña es necesaria, ya sea como sea la campaña, no tiene por qué ser una campaña convencional, puede ser de muchos tipos. Zara no hace muy poca publicidad, pero tiene las mejores esquinas de las mejores ciudades y no hay mejor publicidad que Esa. pasar delante de una tienda de ellos y verlo. Yo siempre doy el ejemplo del vas andando por la calle y te encuentras con una fachada. En esa fachada con la tipografía de Apple pone iHotel. Y le pregunto, ¿a qué te puedes imaginar el tipo de hotel que es este? ¿A qué te puedes imaginar la habitación? ¿A qué sospechas que va a ser más caro? No va a ser barato, va a ser caro, pero que va a tener una forma una belleza especial, un trato especial distinto de los demás. Ese es el poder de la marca de Apple, que ha conseguido que en cada uno de los puntos de contacto cuando entra con nosotros, hace todo de manera terriblemente consistente. Y eso lo hacen otras muchas marcas, por supuesto. Es que doy el caso de Apple porque es el caso más fácil para que lo entendamos todos, ¿no? Hay empresas que piensan que la marca es la experiencia y pretender definir una experiencia sin tener el alma clara, sin tener la esencia clara, pues te pasaría algo así como, tú imagínate Air France, Lufthansa, Iberia y British Airways. Son 4 líneas aéreas de bandera, son 4 líneas aéreas absolutamente respetables. Las 4 líneas aéreas vuelan los mismos aviones y los aviones son de última generación. Las 4 líneas aéreas tienen, bueno, Iberia no tiene primera clase, pero tienen primera, business, premium economy y economy, vuelan a las mismas ciudades. Si sin conocer cuál es la esencia de la marca, yo te encargo, defíneme la experiencia en Lufthansa, en British Airways, en Air France y en Iberia. Pues si no entiendes la diferencia de cada una de ellas, acabarías teniendo la misma marca en cada una de ellas. Ahora, todos sabemos que la marca Lufthansa no es la marca British Airways, porque el Britishness de British Airways no es el Deutsche de Lufthansa. Por eso siempre es importante definir la experiencia, diseñar la experiencia, una vez que hayas definido los pilares del alma de la organización. Y eso ahí hemos tenido bastantes conversaciones interesantes con competidores nuestros, incluso con clientes, que pensaban que si te pones a definir la experiencia ya es suficiente, y en nuestro caso tienes que definir la experiencia una vez habiendo definido la marca. Y esa experiencia la va a hacer realidad, pero tiene que partir de esa esencia de autenticidad a la que comentaba antes. Ujú. Todo eso es la marca. Cuando nace Saffron, Wally quería que lo llamáramos Ben Munan Olins. Y digo, ¿a dónde vas, tío? ¿Qué pasó de tener mi nombre? Y entonces estaba viendo la tele una noche y había un programa sobre el azafrán español. Y el azafrán español es el mejor yo no tenía ni idea, pero al parecer es el azafrán más exquisito que hay. Vale. Y la flor del azafrán es una flor preciosa. Y muy poquito de azafrán transforma. Te pone un bol de arroz blanco, te lo hace amarillo. Siendo un poco así, pues un bol de arroz te lo convierte en paella. No te lo convierte en paella, pero te lo hace... Es caro, y nosotros queríamos ser caros, somos caros. Tiene un componente de pasión, porque las especias todas hay un elemento de... Y le digo a Wally, el azafrán es una pizca de azafrán transforma.
Y se lo comenté y le dijo, joder, macho, es espectacular. Vamos a llamarlo Saffron. Lo llamamos Saffron. Nos pasó una anécdota muy simpática, es que en India, durante unos años tuvimos una oficina en Bombay. Ujú. Y en India, el partido de ultraderecha nacionalista se llamaba The Saffron Party. Ahí Entonces, va. cuando entramos en India, todo el mundo era como medio mosqueado. Que, oye, estos son de ultranacionalistas y no sé qué. No tenemos nada que ver. Wow. Todavía y lo bueno de haber construido una marca como esa es que es una excusa para abrir una conversación. Porque siempre, ahora ya cada vez menos porque ya nos conocen más, pero siempre era, ¿pero por qué os habéis llamado Saffron? ¿Por qué y en inglés, porque la ambición de Saffron siempre desde el primer día fue que fuéramos. De hecho, nacemos en Londres y Madrid a la vez. No nacimos en España. ¿Y qué se perdería el mundo si Saffron no existiese? Si desapareciese mañana. ¿Por qué lo que hacéis es relevante? Nosotros tenemos algo muy, muy especial. Todas las consultoras de marca globales, internacionales, con clientes, son anglosajonas. Están en Londres o están en Nueva York o en Los Ángeles, San Francisco, o a lo sumo hay bastantes que están en Londres y Nueva York, o está Londres, Nueva York, Sydney, Londres, Nueva York, Los Ángeles. Nosotros somos una empresa que nacimos en Londres y Madrid, que nacimos siendo atlánticos y mediterráneos, bebiéndonos una pinta y una sangría, tomando fish and chips y paella, mirando hacia el oeste y mirando hacia el este, del norte y del sur. Y es verdad que en Madrid hay muchos guiris en la oficina, y es verdad que en Londres hay españoles en la oficina. Pero yo creo que esa combinación de, no voy a decir que estamos en las antípodas, pero esa combinación de Atlántico y Mediterráneo nos ha hecho tener una humildad cultural que para mí, yo quiero creerme que nos hace distintos a los demás. Porque existe una cierta arrogancia, eso ocurre un poco en los bancos de inversión, las grandes consultoras de gestión, que son todos anglosajones. Y son anglosajones porque el mundo anglosajón fue el que supo ver la oportunidad de la banca de inversión, supo ver la oportunidad de las consultoras de gestión, McKinsey, BCG, Bain, etcétera, y lo han hecho maravillosamente bien. Es decir, no quiere decir que no haya buenas consultoras francesas o españolas o alemanas, que las hay, que no hay buenos bancos alemanes, que los hay, por supuesto. Pero siempre está Goldman, siempre está Merrill Lynch, y siempre está Morgan Stanley, y siempre está, bueno, está Lazard, pero, y nosotros somos, pues, los raros que... Luego hay algo que por herencia y por cómo ha evolucionado la compañía, no nos hemos especializado en nada en particular. Hay muchos competidores nuestros que lo hacen muy bien en tech, o que lo hacen muy bien en FMCG, o que lo hacen muy bien. Y nosotros trabajamos desde marca país hasta tech, desde marcas de coches hasta inteligencia artificial, cripto. Y eso nos ha dado una cierta tranquilidad, que cuando nos llaman de sitios de los más peregrinos, pues nos encontramos muy cómodos, y yo creo que el mundo pues echaría de menos a alguien, una empresa que realmente entiende que el mundo no es anglosajón. Que me encanta Londres y me encanta que estudié en Estados Unidos y que mi hijo vive en Londres y que va a estudiar en Estados Unidos y que esto, por supuestísimo, vamos, que no lo pongo en duda lo más mínimo, ¿no? Disclaimer para Pero los vamos, haters. disclaimer absoluto, que me encanta el mundo anglosajón, pero yo creo que en el mundo de la empresa hay que, sobre todo el mundo de las marcas, donde juegas con
la cultura, donde juegas con elementos sociológicos, antropológicos, donde juegas con la sociología, porque luego la marca no solamente tiene una audiencia esencial que es la de tus empleados. Y el employer brand es fundamental, porque tú quieres no solamente que tus empleados se encuentren cómodos, sino que también cuando vas a contratar a gente, que te elijan a ti frente a uno que es prácticamente. ¿Por qué eliges a Goldman frente a Morgan Stanley? Pues si si hace lo mismo. ¿Pero qué tiene Goldman que no tiene Morgan Stanley? Pues algo tendrá. ¿O que no tiene Bank of America que no tiene? Pues, algo tienen, ¿no? Y eso no es el logo ni es el nombre, ¿no? Sino es... alguien una vez me definió la marca como el efecto y me pareció una definición espectacular, porque la marca es el efecto que tiene la combinación de todas las acciones que hace una organización con sus audiencias, ¿no? Y eso tiene que ver mucho más que cómo se llama y cómo se expresa y cómo tiene que ver con todo lo que hace que construyas un efecto en particular. El otro día iba escuchando un podcast tuyo para preparar esta entrevista, una entrevista que te hicieron donde hablabas de Orange, que lo has mencionado antes, ¿no? De aquella frase de "Do you want to call my company Orange?" Entonces, Li Ka-shing, que es uno de los tycoons más... bueno, era el tycoon de Hong Kong, que era el dueño de Hutchison Whampoa, que eran los dueños de lo que eventualmente se iba a llamar Orange, ¿no? Y entonces el director creativo de Wolf Collins, ahí, con las gafitas estas como de chino, "You wanna call my company?" Estamos hablando del año 93. Claro, es que ahora mismo dice, bueno, pues sí. Pero es que el año 93, hace 32 años, el mundo no era igual que el de ahora, ¿eh? O sea, que no había internet, no había social media, no había nada de esto. "You wanna call my company Orange?" Y el tío tuvo, el entonces consejero delegado, Hans Snook, tuvo la visión, de verdad, de convencerle y dijo que adelante, ¿no? Pero es que hay que tener los cuadrados también para presentar algo así, totalmente. ¿eh? Es que no... Pues justo iba escuchando esa anécdota de camino al trabajo y hacíamos un evento y justo entro y recuerdo nada más entrar que el evento era para Más Orange. ¡Ah, de verdad! Sí. Entonces, y fue una manera muy real de vivir todo lo que hablabas en lo que estabas comentando ahora, ¿no? El tema de la experiencia, de la marca para el empleado, la importancia de ello, porque recuerdo que ellos habían sido muy insistentes en algunos temas que querían que fuesen perfectos en el evento, ¿no? Interesante. Por ejemplo, nada más entrar, había una serie de frases que todos los empleados podían leer en el camino hacia adentro. Luego, todo estaba iluminado de color naranja, con un naranja como tenue muy bonito. Sí. Luego, el nuevo logo de Más Orange estaba afuera, iluminado con unos focos. O sea, le habían dado mucha importancia a la experiencia general. Hasta se habían enfocado en que los aperitivos tuviesen un toque representativo de la marca, ¿no? Entonces me acordé de esa entrevista y creo que lo explica muy bien. En ese momento, la competencia era One-to-One, Cellnet, claro. En Inglaterra había otro, Vodafone, Voice, Data and Telephone, Movistar, es que todo era lo mismo. Todo era lo mismo. Naranja, con 2 cojones. Pues macho, fíjate tú, el éxito de Orange no es porque se llame Orange, por supuesto que no. Pero ayudó a, y por supuesto es un trabajo muy largo, cuando me di cuenta en lo de Repsol ahora, digo, ¡ay, qué bien el logo! Bueno, como que el logo, llevamos 2 años, de 2 años de trabajo. Es decir, si fuera solo el logo, claro. Macho, pues, y verdad que, en fin, el éxito de Orange... que es muy interesante porque Orange acaba siendo comprada por France Telecom, ¿no? France Telecom es Telefónica, ¿no? ¿Y hasta qué punto no llegó el poder de la marca Orange que France Telecom se rebrandea Orange? France Telecom deja de existir y adquiere el nombre de Orange. Wow. ¿Qué poder no tendría la marca? Obviamente no el logo y el nombre solamente, sino todo lo que significaba para que un gigante de las telecomunicaciones mundiales, ¿no? Desde luego europeas,
se renombrara Orange. Es un caso súper interesante. Creo que Donde yo participé al principio Sí, un poquito. No, sí. no voy a decir yo que ahora todo lo he hecho yo porque tampoco es verdad. Ujú. Creo que todo esto es bastante más fácil o llevadero de entender para las empresas grandes que a lo mejor tienen una perspectiva Claro. más global, ¿no? Pero a veces es más complicado entenderlo para startups o para empresas que están empezando. Y en ese sentido tengo otra sorpresa. Joder. Y ya la última. Igual Mira te suena. A ver, tío. Pues yo la pregunta que te iba a hacer es más pensando en la gente que está empezando una empresa o que está pensando en empezar una empresa, etcétera, y no están del todo convencidos del valor de una marca o de si merece la pena invertir en marca, tanto en estrategia como en diseño. ¿Cuál sería tu mensaje o qué les explicarías a estas personas? Cuando alguien emprende y decide empezar iniciar una actividad empresarial, sabe que hay un concepto que se llama el Minimal Viable Product. Es el producto mínimamente viable que puede hacer que, de acuerdo con mi modelo de negocio, mi plan de negocio, esta empresa puede funcionar. Minimum Viable Product. ¿Cuál es el producto mínimo que va a hacer que mi negocio sea viable? ¿No? Todo es una marca. Te llames o no te llames Patata o te llames como te quieras llamar, eres una marca. La marca es el efecto, ¿no? Lo que hace es que tus audiencias construyan sobre ti de lo que eres. Y sin duda hay una tesitura. Primero, cuando estás empezando una empresa no tienes dinero, y segundo, segundo es, vas a dejar que lo que la gente construya sobre ti en sus mentes, ¿vas a dejarlo en manos del albedrío? ¿Vas a dejarlo en manos de a ver cómo lo interpreta cada uno? ¿O vas a intentar dirigirlo, aunque solo sea un poco? Entonces, hay un enfoque que se llama el Minimum Viable Brand, y que son, ¿cuáles son los elementos mínimos? Evidentemente, estás en una startup, no vas ni tienes el dinero, ni tienes el tiempo que tiene Repsol para hacer una marca que tenga que ver con energía y que no tenga que ver únicamente con oil and gas, y que no tienes ni esos presupuestos, ni 2 años para hacerlo, ni porque se te pasa el arroz. Porque entonces, hay programas muy eficaces, muy sencillos, muy prácticos, que hace que alguien que esté empezando pueda empezar y tenga la capacidad de dirigir o de construir o de ayudar a construir las percepciones que se construyen sobre ti en las audiencias que eventualmente vayas a tener. Y eso, sin duda alguna, es necesario, porque marca vas a tener. Te llames Cibulet, te llames Saffron o te llames El Corte Inglés. Marca acabas teniéndola. ¿Qué prefieres? ¿Que le den forma gente extraña a ti o darle tu forma a ella? O sea, tienes que tener un mínimo. Y entonces las empresas, cuando hemos trabajado con startups o cuando hay empresas que trabajan con startups, saben que una startup no tiene ni el presupuesto ni el tiempo. Entonces tienes que tener una agilidad, una cintura, esto para ayudarles a construir esto. Pero sin duda alguna ¿quieres dejar que los demás le den forma a quién eres, o quieres tú dirigir cómo quieres que la gente te vea a ti? Claramente es imprescindible. Qué buena respuesta. Me encanta. Siempre hablas de 3 proyectos, ¿no? Alguna vez has mencionado 3 proyectos que han sido un punto de inflexión en Saffron. Vueling, YouTube y Meta en ese orden cronológico. Me gustaría entrar un poco en el proyecto de Meta, que es el más reciente y con quien seguís trabajando, ¿no?
¿Cómo fue ese momento donde te das cuenta de una empresa que en ese momento, no sé si erais 50, 60 Sí, empleados, sí. iba a crear la nueva identidad de Facebook Company, que era bueno, ahora es la sexta empresa más valiosa del mundo? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Piensas que a lo mejor se te queda grande o lo coges con No, ilusión absoluta? es Saffron at its best. Cuando fuimos al pitch, que competíamos con 3 agencias muy establecidas y muy potentes, y sabíamos que íbamos con una... para el pitch nos pidieron un problema, ¿no? Que tenía Facebook... Bueno, no me voy a remontar a los fenicios, pero nos preguntaron nuestra visión, nuestra idea, ¿no? Sobre cómo resolver el problema que tenían. Un problema fundamentalmente de arquitectura de marca. ¿Cuál es la relación entre Facebook y las demás Claro. verticales? WhatsApp, Instagram, Messenger y luego 80 marcas más que tenían y nosotros dimos con un clavo, y era que el concepto de arquitectura de marca convencional, no voy a entrar en detalles porque no es un tecnicismo que no es necesario para la conversación, no era válido y había que romper el esquema y había que intentar dar con una solución que pudiera encajar. El problema que tienes es que si tú eres empleado de Instagram, tú quieres ser empleado de Instagram, independientemente que Instagram sea de Meta o de Facebook en ese momento. Si yo soy un inversor, yo quiero saber que Instagram es de Meta, pero estoy invirtiendo en Meta. Porque yo en Nueva York invierto en Meta, no invierto en Instagram, no puedes invertir. Si yo soy alguien que, un competidor, quiero saber que sí, estos son estos, pero estos son de Meta. Hay muchas audiencias, o sea, si soy un nuevo candidato, me acabo de acabar la carrera y quiero trabajar y me parece súper atractivo la posibilidad de trabajar en WhatsApp, ¿no? Entonces, estoy haciendo entrevista con WhatsApp y WhatsApp me parece súper cool, pero me interesa saber que, bueno, pues que Meta está detrás de alguna manera, porque no es un juego de 4 amiguetes, ¿no? Por poner, sobresimplificarla. Entonces era, ¿cómo podías? Porque la teoría, si quieres, de arquitectura de marca es que puede ser monolítico, todo te llamas igual, respaldada, es decir, no sé qué, una compañía X, ¿no? Es decir, que tiene como el respaldo, o de marcas, que cada marca tiene su padre, como Diageo, pues cada whisky, pues cada ginebra, tiene su marca y nadie sabe que son de Diageo o no son de Diageo, ¿no? O de Pernod Ricard o de lo que fuera. Claro. Y aquí era algo que tuviera la modularidad y la flexibilidad de, en función de la audiencia, pudiera variar. Entonces, eso, cuando lo vieron en el pitch, se quedaron, joder, macho, es que no habíamos caído que esto podía ser viable, o posible incluso. Y cuando salimos como con muy buen rollo, no sé qué, cuando nos llaman, nos llaman y nos dicen, mira, Mark Zuckerberg, nuestra propuesta además era Facebook. Todo esto surge cuando Cambridge Analytica, cuando todas estas historias de Facebook, de manipulación, de tal y cual. Y entonces nuestra idea era además que Facebook debería de cambiar el nombre, que no se podía seguir llamando Facebook Inc. No, pues. Entonces, nos ganamos fenomenal, ¿verdad? Y luego nos llaman a los 3 días, oye, mira, hemos tenido una reunión con Mark y Mark dice que Facebook is very close to his heart y que no va a cambiar el nombre. If you want to resign from the job, we would understand it. Y nosotros, claro, no, por supuesto, we understand it. No, we don't want to resign from the job. We can make it work, no sé qué. Y desarrollamos todo el trabajo, un trabajo largo de 2 años también, no sé cuánto. Wow. Y justo se lanza y a los 2 meses nos llaman desde una filial y nos llaman para un pitch rarísimo y decimos nosotros, seguimos trabajando con Facebook Inc. nosotros, esto huele y efectivamente era para Mark. Habían pasado 2 años y había dicho, bueno, la verdad que es que tengo que cambiar el nombre de Facebook a
algo que abrace la idea del metaverso, que era cuando el metaverso ya era evolucionado hacia la inteligencia artificial. Y la verdad que ha sido muy especial, ha sido un camino muy especial, sigue siendo un camino muy especial. El meta de hoy no tiene nada que ver con el meta de hace 6 años. La gente la gente que trabaja en Meta es se ha ido muchísima gente, prácticamente no queda nadie de los que estaban en el 2019 cuando empezamos a trabajar con ellos, pero sigue siendo gente fabulosa, intelectualmente y como personas. Eh, eh, y fue algo... si necesitábamos algo que nos pusiera en el mapa, pues eso ya nos puso en el mapa de verdad. Es que, claro, para ponerlo en perspectiva, yo antes lo estaba mirando, ¿no? El tamaño de Meta actualmente, y si lo comparas con Saffron, en cuanto a volumen de negocio, es unas 10.000 veces el volumen de negocio de Saffron aproximadamente. Claro, para que la gente lo entienda, ¿no? Y lo ponga en concepto que podían elegir cualquier empresa del mundo, o sea, y os eligieron a vosotros. Es que es un orgullo realmente que haya empresas en España así. Totalmente. Es un orgullo absoluto. Sí, sí. Y me gustaría entender también aquel trabajo con Mark Zuckerberg. No sé si tú trabajaste con él, ¿no? Porque... Tuvimos una reunión con él. Nosotros solo hemos tenido una reunión con él. ¿Cómo fue pensar para vosotros que estabais trabajando con la persona y la marca, para muchos, más influyente del mundo? No fue fácil. Por una parte, desde el punto de vista profesional, estábamos entusiasmados, estábamos súper enganchados a la idea del reto de construir esa marca. Por otra parte, es indudable que había mucha información que venía relacionada con esa empresa que éticamente incomodaba a mucha gente del equipo, ¿no? Y la idea con el equipo era, mira, vamos a abstraernos de las percepciones que pueda tener, vamos a fijarnos en lo que quieren construir, vamos a abrazar lo que entonces era el metaverso, y con el tiempo ha sido inteligencia artificial y los wearables y todo lo que está pasando ahora, que es fascinante lo que viene. Y si nos fijamos en la gente, toda esta gente que trabaja aquí, claramente tiene unos principios y tiene una manera de ver el mundo totalmente respetable, ¿no? Entonces, no fue fácil porque indudablemente había un elemento de, oye, lo que leo que hacen esos tíos, pues no es muy tal. Luego, trabajando con ellos, te das cuenta que son gente fabulosa. Me gustaría pasar a hablar de tus viajes, porque claro, has recorrido casi todo el mundo, ¿no? Has viajado muchísimo. Muchos sitios, sí. ¿Cuál es el país más raro en el que has estado? ¿Raro? ¿En qué sentido? Diferente. Antártida. Antártida es la experiencia... Hay dos experiencias que yo llamaría místicas en las que he estado con Ana, las dos, y es Antártida y Namibia. Porque Namibia es una versión... es la versión seca de la Antártida. La Antártida es un país, es un territorio que te hace, que te pone en tu lugar como ser humano, que te pone en tu lugar en la Tierra y que te pone en tu lugar y dices que no somos nadie y que estamos aquí y te das cuenta de la inmensidad, del silencio, de la belleza que puede tener un entorno donde solo hay 3 colores, el blanco, el negro y el azul, en sus gamas. No hay otros colores, no hay verde, no hay otros colores. Ves unos icebergs infinitos, ves el agua, ves unos animales, unas ballenas. Es algo. Namibia es un país donde la mayoría del país es seco, los ríos van por abajo, son todas unas dunas infinitas que se llaman dunas vivas, y estás Namibia lo puedes recorrer o por carretera o por tierra, donde la carretera asfaltada llega hasta un punto porque luego se van borrando porque las dunas pasan por encima y no se ven.
O en avionetas, ¿no? En avionetas y aterrizas en unos sitios absolutamente peregrinos. Yo me acuerdo la primera vez que aterrizamos, salimos de Windhoek, que es la capital, hacia un sitio, y llegamos a un sitio y digo, ¿dónde va a aterrizar? ¿Pero dónde coño va a aterrizar este tío? Aterriza el tío y digo, ¿pero dónde coño estamos? Es que no, ¿y qué? Y entonces nos abre el que nos iba a llevar al lodge y nos dice el tío, welcome to the middle of nowhere. Porque es que estábamos en the middle of nowhere, pero realmente. Entonces cuando vas sobrevolando las dunas, que es mágico, es precioso, es impresionante, y te vas acercando al mar, como ahí ves barcos abandonados, pero como a 3 kilómetros dentro de la tierra, que encallaron, pero las dunas han ido comiendo, y ves wreckage de barcos inmensos, algunos de esclavos, otros de mineral, que están a 3 kilómetros dentro de la tierra, abandonados, y es porque las dunas se los han comido. Y luego ves unos animales que se han adaptado a un mundo tan seco. Ves los elefantes que tienen una bolsa donde guardan hasta 5 litros de agua para refrescarse cuando pasan mucho calor y no pueden. Es unas cosas. Fue un viaje. A Namibia fuimos el año pasado, y a Antártida fuimos ahora 10 años. Y para mí ha sido dos de los. Pero, pero luego hay. El mundo es que es tan maravilloso. Cualquier país es una delicia. Qué maravilla esos viajes. Una gozada. Poder viajar es una delicia. Totalmente. Y sobre todo te abre la mente y bueno, y te encuentras con experiencias que a lo mejor no te puedes encontrar aquí. Y hablando de eso, me gustaría saber alguna experiencia que no haya sido tan buena, ¿no? A lo mejor por trabajo, que hayas ido a algún sitio y donde no ha salido como esperabas. Hace como... creo que fue en el 2010, 2011. Nos llaman de una compañía petrolera de Pakistán, y en Karachi. Y era un momento donde Pakistán siempre está liado, ¿no? O con India, o dentro, o con los integristas, o con tal. Pero era un momento bastante cálido, ¿no? Y había que ir a Karachi. No, es que yo estoy de vacaciones. No, es que yo no, es que, bueno, pero es que hay que ir a pichear. Hay que ir al concurso. Pero, pues voy yo. Soy judío. Ir a Pakistán no es el sitio más amigable. Llego a Pakistán, llego a Karachi, que aterriza el vuelo pues como a las 3 de la mañana, tal y cual. Y me había organizado para irme a buscar. Paso, tengo el visado, que todavía lo guardo, el visado, de Islamic Republic of Pakistan. Y me habían organizado para venir a buscarme, ¿no? Eran las 3 de la mañana en Karachi. Empieza a salir la gente, coge las maletas o no recoge las maletas. Hay gente que te viene a buscar en todos esos países, pues siempre llena de mogollón de gente. Llegas a India y a mogollón de gente, mogollón de gente. La gente se empieza ahí, y digo, ¿dónde coño está mi chofer? Pues, ¿dónde? Total, que hijo, y yo ya, a las 3 de la mañana, no puedes llamar a Madrid, no puedes llamar a... entonces, el cachondo del chofer tenía el cartel, ¿no? Que todos los choferes cuando te van a buscar tienen un cartel, ¿no? Entonces, normalmente aquí pone Jacob Ben Bunan, ¿no? Pero el cachondo del chofer había puesto el cartel y lo había puesto así. Coloqué... Aquí ponía un anuncio en árabe de Pakistán, en urdu, y yo, total, me acerco al tío, me dice, excuse me, do you... sorry. El hijo puta, yo llego ahí, me llevan al hotel, y el hotel llega lleno de barricadas, lleno de no sé qué, digo... A la mañana siguiente me viene a buscar un socio, nos habíamos asociado con una agencia local, esa agencia local era encantadora, claro. La señora nos lleva a un restaurante, porque la reunión era por la tarde, había un restaurante donde, lógicamente en Pakistán no se puede tomar alcohol, ¿no? Entonces, me dice, would you like to have some wine? Y digo, ¿cómo que some wine? Y entonces me dice, no, here, don't worry. We put it here by the table and that's fine.
no se puede tomar alcohol, pero si pones el vino y lo pones aquí abajo, te puedes servir vino. Digo, vamos, todo como me recordaba las películas. Karachi es una ciudad relativamente bonita, pero bueno, bonita dentro del caos que hay en todas esas ciudades. Pero me recuerda esas películas americanas de los que ves los coches militares pasando y no sé qué, y hay una bomba que explota y no sé qué. Me acuerdo que me presenté a la mañana siguiente, cogí un vuelo de Emirates a Dubái. Y cuando puse el pie en el avión de Emirates, fue la misma sensación. No sé si tú has visto la película Midnight Express, que es una película muy famosa en nuestra época, que era uno que por una razón, había entrado en Turquía con hachís, que es lo que lleva a Estados Unidos, y le pillan. Y se pasa en las cárceles turcas de los 70 o de los 60, no sé cuántos años haciéndole pasar hasta que por fin consiguen liberarle. Y la sensación que tiene el tío, el actor, que es un actor maravilloso, cuando sale de la cárcel y ve la luz y ve no sé qué. La sensación que yo tuve al poner el pie en el avión de Emirates fue, por favor, qué libertad, qué cosa más. Y perdimos el concurso. Y es la primera vez, la única vez en mi vida, no la primera vez, no, la primera y única vez en mi vida que me ha alegrado no ganar un concurso. Fue muy duro, fue muy duro. Pero aparte de eso, no, hemos estado en Kiev en medio de la guerra, ahora tiempo hemos trabajado, y era bastante especial. Hemos estado en... pero ese para mí ha sido el viaje donde menos cómodo me he encontrado, la verdad, de trabajo. De no trabajo, la verdad que, gracias a Dios, no. Igual he tenido algunos, se me ha olvidado. Pero de trabajo nunca me olvidaré ese viaje a Pakistán. Que Wally en un momento dado, Wally vivía todavía, me dice, well, Jacob, if you die, you die. ¿Cómo que if you die, you die? You're fucking 80 years old, man. I'm 53. ¿Cómo que you die, you die? ¿Cómo que if you die, you die? Me dice el tío. Pues no. I don't want to die, macho. You 83. Claro, no te jodes. Claro. Qué bueno. Ahora tenéis oficinas en Madrid, Londres, Estambul y Viena, pero habéis tenido oficinas en otros sitios. Antes me decías, por ejemplo, en India. En Mumbai, sí. ¿Cuáles han sido algunos fallos que habéis cometido a la hora de expandiros globalmente? Hemos cometido un montón de fallos, ¿no? Nos hemos equivocado. Abrimos en Nueva York en el año 2008 y contratamos a 12 personas antes de tener trabajo en Estados Unidos. El año 2008 fue el año de la crisis subprime y todo esto. Y por poco nos lleva por delante. Porque los empleados, el talento es maravilloso, la gente era espectacular, pero no había trabajo. ¿Y qué hacía? Pagando unas nóminas sin tener trabajo. Ahí una ida de olla absoluta. Acabamos trabajando en Nueva York para un cliente indio. O sea, el mundo al revés. Normalmente haces que el trabajo para un cliente en Estados Unidos lo hagan en India porque es más barato. No, nosotros teníamos un cliente en India que lo hacían en Nueva York. Era como el mundo al revés. En Mumbai tuvimos una oficina hasta bastante más tiempo y llegamos a tener 15 personas, 16, 18, sí. Era una gozada, pero la burocracia india es... Entonces, cerramos la oficina, seguimos teniendo trabajo en India. Yo me voy a Bombay el 20 de julio, tengo una reunión el 22 con el presidente de una compañía muy grande india, muy, muy interesante. Pero lo hacemos desde aquí, no lo hacemos desde ahí. En Estambul, probablemente la persona que llevaba la oficina de Estambul, que Estambul fue en el año 2010, 11, 12, cuando España se iba, fue el momento también de la cuando la crisis le llega a España y a Europa, que hubo una crisis, Turquía crecía a un ritmo desenfrenado. Y un antiguo cliente, porque empezamos a ir a Turquía 3 o 4 años antes, me llama y me ofreció ser nuestro representante ahí, yo le contraté. Y él, durante bastantes años, Turquía representó como el 25% de la compañía. Fue impresionante. Íbamos, cada 2 semanas había gente ahí, nuestra.
abrimos una pequeña oficina, llegamos a tener gente, bastante gente, una media docena de personas. Pero luego Erdogan entró en la presidencia, primer ministro, presidente, la crisis. Cuando empezamos a ir a Turquía, un euro eran 2 liras y media. Ahora un euro son 45 liras. Es imposible hacer negocios. Tenemos un cliente en Turquía, que es un cliente que la mayoría de sus ingresos vienen de fuera de Turquía, con lo que tiene moneda estable. Y lo que pasa es que la persona que dirigía esto murió de cáncer este año y poco a poco, en los últimos 2 años, estaba muy mal. Y ahora probablemente no tiene mucho sentido tener la oficina en Estambul. Tengo mucho trabajo en Japón, tengo una pequeñita oficina en Tokio y a lo mejor, bueno, pues si sigue así. Pero la suerte el espíritu de ese emprendedor que tiene Saffron, pues si hay que abrir una oficina en Estambul, pues ahora una oficina en Estambul. Si hay que abrir una oficina en Tokio, pues abrir una oficina en Tokio. Si hace falta, es que eso. Pero nos hemos equivocado muchísimas veces. Claro. Vamos. Si no nos hubiéramos equivocado, me gustaría. Estaríamos de otro lado, o no estaríamos en otro lado. Claro, es que para que la gente lo visualice, yo a ti te veo como una persona que va entre la maleza con un machete abriéndose camino. Y claro. Antes, ahora menos. Antes sí era eso, era vamos a por todo. Porque es que, fíjate, España todavía es un país donde España es el 15% de nuestro negocio. La gente dice, pero en España trabajarás mucho. Pues no te creas, porque no. Bueno, independientemente de lo que se pueda pensar de España, no hay mucho. Hay varias empresas de branding en España y tal, pero no. O sea, 15%. Inglaterra es el 10%. O sea, las dos países donde tenemos oficinas de verdad serias, operativas, cubren el 25%, 22% del negocio nuestro. El resto no tenemos oficina. Estados Unidos es el 33% del negocio. Wow. Sin oficina. Y la pregunta es, coño, si tuviera oficina, claro, ¿llegaría al 50%? Macho, pues no lo sé, pero de momento voy a dejar el 33% no hace falta. Oficina. Me gustaría probar una especie de juego, ¿no? Que a ver si te parece interesante, en el que te digo 10 marcas donde habéis trabajado y me dices una palabra que te venga a la cabeza. ¿Te parece bien? Vale. Vamos a empezar. Te voy diciendo marca a marca y me dices la palabra. 10 marcas, 10 palabras. YouTube. Me viene en inglés la palabra, pero... Bueno, dila en inglés. Fun. Lo pasamos tan bien trabajando con YouTube. Fun. Y el equipo de YouTube, que sigue siendo amigos nuestros, fun. Fun es la palabra de YouTube. Meta. Seria. Repsol. Muy seria. Repsol. Grande. Vueling. Vueling, cuando trabajamos con ellos, no ahora, ¿eh? Cuando trabajamos era irreverente. Serveo. El antiguo Ferrovial. Sí. Ambición. Bankinter. Internet. Siemens Gamesa. Alemanes. Gulf Air. Exquisita. El Banco Nacional Saudí. Hambre. Y por último, la Asociación Española contra el Cáncer. Belleza. Cáncer, cuando nos llamaron, que es un trabajo, no es un trabajo pro bono, porque nos cuesta mucho trabajar pro bono 100%, porque la gente no... es necesario que la gente te pague, aunque sea nominalmente, para que te vaya un poco... Porque cuando trabajas gratis, la gente no te respeta.
contra el cáncer nos pagaron algo nominal que nosotros apreciamos y que ellos también, y fue un esfuerzo para ellos. Cuando nos llegó, para mí era muy importante porque el cáncer, que es una palabra estigmatizada y horrible, pero de alguna manera u otra, todos los que estábamos en el equipo, o la mayoría de los empleados, habíamos sido tocados por esa palabra. Y en mi caso, mi padre y mi madre fueron tocados, en tu caso, tu madre. Y era muy importante para todos los que estuvimos trabajando. Yo trabajé menos, ¿no? Pero todos estábamos. Fue algo tan bello trabajar con ellos. Aparte de que el equipo era espectacular, era algo impresionante. Como personas, de grandes personas, ¿no? El trabajo fue de una belleza en el sentido no estético de la palabra, ¿no? Pero de lo importante que era para todos nosotros ayudar a esa organización. Te he dicho hambre al Saudi National Bank porque con ellos lo que hicimos fue la primera banco puramente digital saudí. Y era impresionante ver cómo el hambre, las ganas, el hambre que tenían de hacer algo de primer mundo en un país que tiene muchísimo dinero, pero que todavía no es del primer mundo en muchísimas cosas. En infraestructura, por ejemplo, todavía. Luego llegarán y tienen unos proyectos y tenían un hambre, era algo impresionante lo de trabajar con esa gente. Ahora estamos trabajando con un aeropuerto en Arabia Saudí, que es el aeropuerto de Jeddah, donde estamos definiendo no solamente la marca y el posicionamiento, sino también la experiencia desde que un avión llega a Jeddah hasta que sales del aeropuerto, o desde que llegas con el taxi y te montas en el avión. El customer experience del pasajero. Y en algunos, no todos los clientes en Arabia Saudí son así, hay muchos clientes que son un coñazo de cojones. Pero este es un cliente que ves unas ganas, una ambición, unas ganas de hacer algo genuinamente auténtico, ¿no? Que es irrelevante, que el equipo está realmente entusiasmado con este cliente, ¿no? Luego hay otros clientes en Arabia Saudí que son más complicados, sí, que es muy complicado. Vueling, cuando lo hicimos, era algo... Fue precioso. Era un año... claro, es que las low cost no existían. Había Ryanair y EasyJet, pero a España volaban dos y en España lo que te digo, al principio del proyecto, que un Barcelona-Sevilla te iba a costar 30 euros. Un poner, ¿no? Y en autobús te costaba 60. Y la gente decía, pero vamos a ver. Es imposible. ¿Cómo te puede costar ir en avión 30 si en autobús tardas 12 horas y son 60? Aquí hay gato cerrado. Aquí hay gato cerrado. O el avión es de checheno, o el piloto tiene 14 años, o no puedo facturar, o voy de pie. Y era alucinante ese momento. Fue un momento. Luego la idea, que el nombre es de Jesús Encinar, que en ese momento el fundador idealista, que colaboraba con nosotros en algunas cosas en ese momento. Y lo de mezclar el español con el inglés y crear un gerundio, todo esto, fue un trabajo maravilloso. Y lo bonito de ese proyecto fue que era una startup pura. Carlos Muñoz me dijo, Jacob, yo necesito una marca, pero no tengo dinero. No tengo dinero para pagártela. Era 2003, Safran tenía 2 años. Y trabajar con una línea aérea en nuestra industria pues es como algo importante. Como trabajar con un coche. Hay sectores donde es como te hacen mayor, ¿no? Sí. Y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Págame X. X era... invítame a cenar. No invítame a cenar, pero en el orden de magnitud de un trabajo de esto es invítame a cenar. Págame X. Hacemos el trabajo. Te ayudamos a levantar el dinero. Si lo levantas, me pagas lo que hubiera costado y me contratas como mínimo 1 año más. Wow. Y si no levantas el dinero, yo asumo las pérdidas. ¿Qué pasa? Entonces era Codo con codo. carácter emprendedor
también nuestro. Era, I put my money where my mouth is. Total. Es totalmente. Era, mira, yo tengo interés en que eso vaya y surja. Y levantes el dinero. Y levantaron el dinero. Y, Qué bueno. y pagaron, por supuesto. Y luego trabajamos con ellos durante 5 o 6 años hasta que se fusionó con Clicker y luego ya, pues. Y fue un proyecto muy especial, muy bonito. Un proyecto muy especial. Muy especial. Vueling es un proyecto de los que, como YouTube, que también es un proyecto muy bonito. Y Meta, es decir, lo que has dicho, Vueling, YouTube y Meta son 3. Y luego hay muchísimos proyectos muy importantes que nos han hecho grandes, pero esos 3 son proyectos muy especiales, muy especiales. Estamos terminando ya. Bueno, yo estaría aquí 4 horas hablando contigo, pero no te quiero quitar más tiempo. Pero sí que hay un tema que me gustaría tocar, que me parece súper interesante antes de terminar, que es el tema de la marca ciudad o la marca país, ¿no? Y a colación de esto, hablar del estudio que hacéis, que es súper interesante, del barómetro Sí, de dime. marca cada 2 años. Me gustaría entender por qué se hace este estudio y qué valor crees que aporta, ¿no? A las ciudades o en general. Wally siempre tuvo la idea, ¿no? Que la ciudad, los destinos, the places, los sitios, ¿no? Eran marcas como lo son las empresas. Y efectivamente puedes asociar París. Yo te digo París y tú ya conformas una idea de París. O te digo Milán, aunque no hay, pues, donde hemos estado, ¿no? Pero, claro, si te dicen, no sé, Lagos, pues hemos estado en Lagos y te puedes imaginar pues una ciudad así en Nigeria, pues que, pero entonces la realidad es que cuando el mundo se ha hecho más pequeño por la globalización, primero se empieza a hacer más pequeño. Bueno, no voy a empezar no me voy a liar, no voy a ir por Cerro de Úbeda, pero cuando el mundo se hace más pequeño con el avión a reacción y luego más pequeño todavía con internet y más pequeño todavía con las ciudades empiezan a competir entre sí para atraer inversión, para atraer talento, para atraer turistas. Entonces, Wally tuvo la idea genial de decir, es que se puede construir una marca país, una marca destino, una marca ciudad, usando parámetros parecidos a los de construir una marca empresa, aunque no son exactamente los mismos. Y es una proporción pequeña de nuestro negocio, al final y al cabo del año, ¿no? Pero es un trabajo tan bonito porque para hacer la marca de una ciudad o de un país tienes que entender tanto en la historia del país, la cultura del país, la idiosincrasia. O sea, desde el punto de vista intelectual es fascinante. Desde el punto de vista económico es una puta mierda, porque nadie te paga dinero. Claro, Porque eso todos los te iba a gobiernos preguntar. son como que no hay dinero ahí. Te pagan, pero no tiene nada que ver con lo que te pagan las empresas privadas. Y aunque hay empresas que se han dedicado exclusivamente a eso y les va bien, no sé qué, pero nosotros, pues o somos muy caros para algunas ciudades o no nos consideran porque piensan que somos muy caros para ello, ¿no? Pero cuando hemos tenido la suerte de coincidir, por ejemplo, en la ciudad de Viena, la ciudad de Londres, hicimos un trabajo muy bonito para Turquía, un trabajo espectacular para Polonia, hemos hecho para el país de Trinidad y Tobago, hicimos una marca preciosa. Ahora mismo estamos haciendo una marca destino para una región de Japón que es donde hay, que es una región que se llama Setouchi, que es donde está Naoshima, donde está que va desde Kobe hasta Hiroshima, por ahí, toda esa franja, encargado por Japan Rail, Shinkansen. Y siempre nos ha parecido como que le daba a Safron primero, que nos divertía mucho hacerlo, que era muy interesante para el equipo estar involucrado en proyectos de marca destino, que ahora mismo, por ejemplo, estamos compitiendo para un país
en Estados Unidos, no, en América, Estados Unidos no, en América. Y nos parece muy interesante porque es entender ese país mejor, ¿no? Acabas entendiendo y acabas conociendo culturas distintas. Y hace unos años se nos ocurrió, pues para tener un cierto grado de credibilidad, hacer esa idea, porque tuvimos la idea de hacer el City Brand Barometer, ¿no? Que hacemos un año, lo hacemos, o una edición es business y otra edición es turismo. La que se publica este año es de turismo, que se publica no sé cuándo, no sé, ahora, en otoño. Y es fascinante la reacción que tiene en las ciudades o en los países. Bueno, esto es de ciudad, ¿no? Les parece fascinante. Los rankings es que les encanta a las instituciones públicas y te llaman y te dicen, oye, ¿por qué soy el cuarto y el otro es el quinto? ¿Por qué estoy en el número 20? Hay una cosa muy interesante que cómo ha evolucionado Madrid y cómo ha evolucionado Barcelona, ¿no? Sí. Y Barcelona y Madrid, que estaban antes, Barcelona estaba mucho más arriba que Madrid, con el tiempo Barcelona ha pasado y ahora Madrid está por encima. Y eso no lo decimos nosotros, eso hacemos, no sé, 20.000 entrevistas y esas cosas. Y a los de Madrid les pone súper cachondos y a los de Barcelona dicen sois unos fachas y no entendéis. Me da igual. Y tiene mucho más tirón del que te podías imaginar en un primer momento, ¿no? Cuesta dinero hacerlo porque la investigación es muy costosa, pero es más una herramienta de marketing. Que todo lo que ponemos es verdad, ¿eh? Pero, por supuesto, pero que algo, no hacemos un libro blanco y una tesis sobre ello, ¿no? Es una herramienta de marketing que funciona bien y que, como te decía muy al principio, nos permite ser una empresa que puede trabajar con Meta como con la ciudad de Viena, como con una energética como Repsol o Galp en Portugal, que también lo hicimos nosotros, o ahora que estamos haciendo la compañía más grande de alquiler de coches de Islandia. Bueno, no te puedes imaginar el equipo cómo está de fascinado con ese cliente. Porque es que Islandia, no sé si está en Islandia, Islandia es otro destino que es como ir a Marte. Es impresionante. Islandia es un país donde no hay árboles. No hay árboles en Islandia. Y es la belleza de ese país es infinita, es maravilloso. Y pues trabajamos con una compañía de alquiler de coches como con una ciudad, como con un país. Y eso, la verdad, que a mí me encanta porque ofrece como el abanico que podemos decir y que tenemos una mente lo suficientemente elástica como para poder adaptarte a la ciudad de Viena como una compañía de alquiler de coches en Reykjavik o una compañía yo qué sé, de trenes en Japón, ¿no? Y eso, ¿Qué pasa? la verdad que es una gozada absoluta, de verdad. Me gustaría, he estado mirando el barómetro Ah, y el de 2023, ¿no? sí. Y me gustaría probar a hacer lo mismo que hemos hecho con las marcas, pero con las ciudades. ¿Te parece bien? Sí. A ver cómo me sale. He cogido el top 10 de vale. 2023. Sí. Esto se actualizará ahora en 2025, Sí, me imagino, para que los de Madrid no se pongan nerviosos, pero porque no está en el top 10. Pero Era Barcelona la 10, ¿no? Barcelona es la 10, exacto. Entonces, si quieres, empezamos. 10 ciudades, 10 palabras. Nueva York. ¿Sabes el problema que tengo yo con Nueva York? Hasta hace... perdona que te interrumpa. No, ¿vale? me encanta. Hasta hace 5 años, para mí Nueva York era la ciudad más alucinante para hacer negocio, ¿no? Porque había una energía, había una... era el melting pot famoso de Nueva York. Y desde el COVID, Nueva York se ha ido al garete. Es una ciudad que es súper resiliente, utilizando palabras de nuestro querido gran timonel que nos lleva a los destinos de este país maravilloso. Es una ciudad muy resiliente que volverá a resurgir de las cenizas.
Pero yo ahora veo que Londres es una ciudad mucho más potente que Nueva York. Entonces Nueva York, que antes te hubiera dicho energía, ahora tengo que decir decadente. ¿Londres? Energía. ¿Tokio? Es que si te digo sorprendente, me quedo corto. Si te digo... porque Tokio, cada vez que yo voy bastante, me encanta Japón, por supuesto, y, pues si no, no iría tanto. Y Tokio me parece una ciudad fascinante porque cuanto más vas, más descubre. Porque, ¿tú has estado en Tokio? No, Tokio voy el año que viene. pues Tokio en superficie, pues dímelo y te digo. En la superficie es una ciudad que dices, ¿y esto es Tokio? ¿Esto es lo que es? Y si tienes la suerte de que alguien te lleve de la mano y te empiece te introduzca en las distintas epidermis, debajo de la epidermis, y empiezas a descubrir unos Tokios que son... Es que nunca deja de sorprenderte, es que nunca deja de sorprenderte la ciudad, es impresionante lo que hay. Y luego está, bueno, no voy a hacer aquí un de Japón o de Tokio, pero yo diría sorprendente para Tokio. Sí. ¿París? Bella. ¿Dubái? Disney. ¿Singapur? Singapur, que tú conoces mucho mejor que yo. Vibrante. Los Ángeles. Grande. Hong Kong. Yo es que no he estado, yo he estado en Hong Kong 4 o 5 veces, pero llevo como 10 años sin estar en Hong Kong. Y me dicen que Hong Kong hoy no tiene nada que ver con el Hong Kong de hace 10 años y que China ha tomado más el control y que no es lo que era. Pero luego hay otra gente que me dice, no es lo que era, pero sigue siendo una ciudad muy... Era una ciudad espectacular. Era una ciudad impresionante. Impresionante, yo la seguiría llamando impresionante. Era impresionante Hong Kong. ¿Y Barcelona? Gaudí. Qué buena. Así no. Así no entramos. Nada, no hiero a nadie ni nada. Y me van a decir, verdad. Barcelona es una ciudad preciosa, una ciudad maravillosa. Barcelona. Totalmente. Es una pena que se la hayan cargado como ciudad. Los políticos, que te das cuenta, igual que Málaga, cómo le han dado la vuelta a Málaga y cómo el alcalde de Málaga ha puesto a Málaga donde la ha puesto, cómo Ada Colau ha podido destrozar a esa ciudad. Qué pena, de verdad. Es que es una ciudad... Yo me acuerdo cuando yo era joven, vamos, que los que veníamos de Madrid éramos como los pueblerinos que llegábamos ahí. Y ahora ellos son unos provincianos. Es que sigue siendo una preciosa ciudad, porque es una ciudad maravillosa. Pero... Y ya para acabar, Jacob, me gustaría saber, el día que te retires, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué hobbies no has podido explotar o hacer por sacar adelante esta empresa y tu familia? Porque al final, y quería, para cerrar, también dejar un mensaje, que es que a mí me pareces una persona extraordinaria, no solo porque has llevado tu empresa donde la has llevado y has conseguido hacer estos proyectos, sino porque además de todo eso has conseguido formar una familia increíble. Que eso es lo bonito, que has tenido la fuerza... Eso sin Ana hubiera sido imposible, ¿eh? Por supuesto, pero al final has estado involucrado en estos dos proyectos que son espectaculares. Sí, es verdad, porque mucha gente que le cuesta encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. Entre su carrera profesional y su carrera familiar y no sé qué. Sí, yo he tenido la suerte de estar acompañado por una persona tan extraordinaria como Ana, que a mí no me va a dejar retirarme. No me va a dejar. Es que, No te van a es que el día dejar. que me retire, es como Vilma, ábreme la puerta, me voy a tener que dormir en la calle. A mí es cuando dejé de trabajar, digamos, full time, así y tal, no sé cuánto, a mí me encantaría volver a la universidad.
Volver a Guau. la universidad y volver a aprender, volver a coger notas. Ana y yo nos apuntamos de vez en cuando a algún curso de estos de mayores en el CEU o en un sitio que se llama Petrarca o tal, que es una delicia porque ves gente, todos ellos jubilados, nosotros no, pero y que tienen todavía la inquietud de aprender cosas, ¿no? Y a mí me encantaría, me da una envidia, Gabriel, no te puedes imaginar, pero sin exámenes, y volver a la Claro. universidad pero sin exámenes. Me encantaría hacer eso, me encantaría volver más que dar clase, a mí se me ocurrió decir que sí un año a dar clases y, de verdad, porque pensé que estaba tirado. Y dar clases súper, me encantaría volver sí, luego con todo el tiempo que te da, lo de tener más tiempo, seguro, no lo sé, pero yo lo que haría cuando me jubilara sería volver a tomar apuntes. Sí. Y luego sí, ojalá Dios nos permita seguir siendo una familia tan buena muchos años más. Qué bueno, seguro que sí. Pues si quieres lo dejamos aquí, Jacob. La verdad es que se me ha hecho muy corta la A mí también, la entrevista. verdad. Cuando me dijiste 1 hora y media, digo, coño, Pues macho, mira, 1 hora y media. llevamos 2 horas casi. Hostias. Sí, 1 hora y 50 casi. Hostia, te lo juro, cuando me dijiste 1 hora y media, digo, 1 hora y media. Pues me alegro un montón que Qué bien. No, yo hubiese estado hablando mucho más tiempo. Creo que es la primera vez, de hecho, que he tenido que refrenarme de hacer preguntas porque tengo tantas preguntas que hacerte, pero me ha encantado, de verdad. Me ha encantado. Muchísimas gracias por venir y por apoyar este proyecto. Hombre, por favor, solo faltaba.